hurting its overall. Con todo esto comenzamos y vamos a poner el análisis, a tomar el pulso del mercado, y esta mañana con Manuel Pinto, analista de mercados. Muy buenos días, Manuel. Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ¿cuál es la fotografía? Ahora sí o sí, estamos ya en esa guerra comercial. Lectura, ¿cuál es el impacto? Porque estamos viendo el miedo, aversión al riesgo, se va alimentando. Bueno, fotografía complicada, la verdad, y volátil, incertidumbre. Venimos hablando en las últimas semanas. Un factor clave, yo creo, del 2025 va a ser la palabra diversificación. Es súper importante porque en los últimos años los inversores han preferido índices, sobre todo en Estados Unidos, ligar sus inversiones a, por ejemplo, un ETF que replique el comportamiento del S&P 500 o un Nasdaq, y la verdad es que los resultados han ido muy bien. Este año estamos viendo amplias diferencias. El S&P 500 ayer en su peor sesión del año, ya en terreno negativo, con una caída del 5% desde los máximos alcanzados del 19 de febrero, y es que Donald Trump pues está cambiando el tablero geopolítico. En 2017 decidió empezar con los aranceles una vez que había recortado los impuestos, lo cual fue pues como unas caídas después de las grandes subidas. Ahora está haciendo lo contrario, está aplicando todos los aranceles y ya veremos después los recortes de impuestos. Desde luego, pues para nosotros esa fotografía en la que principalmente dos variables han influido en el crecimiento de Estados Unidos, que ha sido el boom de la inteligencia artificial, que estamos viendo cómo las grandes tecnológicas sufren ante la guerra arancelaria, y ayer lo vimos, por ejemplo, con el 20% a los aranceles en China, ¿no? País muy dependiente de sus resultados y en general en el mundo, y además con el crecimiento económico. Es verdad, cuidado, que nos falta una tendencia, ¿vale? Nos estamos echando todas las manos a la cabeza por los riesgos de recesión, vemos diferentes curvas en los bonos que están invertidas, vemos al VIX, sobre todo out the money, creciendo considerablemente, las opciones out the money, hasta niveles de 50, 55, y el crecimiento económico, ¿no? Que es a donde iba. Hemos visto datos de consumidor malos, de PMIs malos, de empleo que ya empiezan a ofrecer algunas dudas, sobre todo por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y el crecimiento del GDP de Atlanta también mostrando una contracción. Pero creemos que también hay que ver una tendencia. Por ejemplo, el GDP de Atlanta, pues se han aprovechado ante esos aranceles que vienen por delante a incrementar muchísimo las importaciones, ¿no? Y eso ha provocado que ese GDP de Atlanta esté en territorio negativo. Veremos a ver durante los próximos meses. Así que, por tanto, creemos que, por ejemplo, del empleo, pues el mal tiempo, ¿no? Que ha sido el peor tiempo desde el año 1988 en Estados Unidos, ¿no? El más frío. Así que es verdad que vemos algunas señales, hay que estar con precaución, pero tampoco hay que tirarnos todos a ese riesgo de recesión inmediato, y yo creo que hay que esperar, que hay que ver una tendencia. Y bueno, pues si el panorama en los mercados financieros, en equity, pues es complicado, en bonos lo estamos viendo todavía también, ¿no? Con diferentes tramos de la curva invertidos, algunos días con los bonos a corto plazo que descuentan recortes de tipos por parte de los bancos centrales para combatir la falta de crecimiento, que es ahí donde se focaliza el mercado ahora, ¿no? Que nos hemos focalizado mucho los últimos meses en los precios, y ahora mismo estamos viendo que los aranceles de México y Canadá impactan en un 0,5% a Estados Unidos. En Europa los aranceles podrían provocar una caída del crecimiento económico del 1,5%. Comportamiento en sectores más cíclicos, pues sufriendo muchísimo, como por ejemplo los bancos, y yo huiría sinceramente de sectores tan cíclicos ante la incertidumbre global. Alemania, por ejemplo, que ha tenido revalorizaciones espectaculares, ¿no? En sus máximos históricos, país meramente exportador, que ha tenido pues la debilidad del euro, le ha venido muy bien, que sus resultados ya, el 80% del DAX se generan fuera de Alemania. Pues todas esas subidas que hemos visto ahora, cuidado, porque empiezan a ser ya en el lado contrario, ¿no? Así que la fotografía complicada, seguimos viendo oportunidades, pero diversificar es una de las claves de este año. En este escenario, y a la hora de diversificar, quería preguntarte, porque hablabas de lo que ha pasado en medio del temor arancelario y la presión con la IA, con la tecnología. Ayer lo veíamos en Wall Street. Y el sector de defensa, hemos visto las armamentísticas aquí en Europa, pendientes, ¿no?, de esos programas. Europa se va a rearmar. Y en este escenario, en esa clara apuesta por ir a más, hoy hemos visto resultados datales. ¿Cuál es la lectura? Nada, la lectura es muy positiva. Yo el sector de la defensa creo que hay que tenerlo ahora mismo sí o sí en cartera, tanto a nivel táctico como a nivel estratégico. Hemos visto hoy a Ursula von der Leyen, ¿no?, anunciar una inversión de hasta 800.000 millones de euros, ¿no?, en los próximos meses en el sector en general, una parte en el sector, ¿vale?, pero en general en Europa, pero una parte recaerá importantemente en el sector de la defensa. Hemos visto ahora mismo pues Donald Trump anunciando la semana pasada que Europa ha nacido para fastidiar a Estados Unidos. Vimos el vicepresidente en una de las conferencias
conferencias que más ha llamado la atención de los últimos años a nivel geopolítico, anunciando que Europa era el gran enemigo de Estados Unidos. Bueno, pues en general creemos que se va a reducir la dependencia en Estados Unidos. Ya sí, lo hemos visto en los rumores, ¿no?, de la posible salida de Estados Unidos de la OTAN, incluso, ¿no? Se está llevando a extremos esta incertidumbre y veremos a ver los próximos pasos. Pero en cualquier caso, creemos que Europa lo único que le está sirviendo en positivo es para reaccionar, es para poder invertir, algo que se echaba en falta en los últimos años, desregular. Vamos a ver si todo esto se consigue y es uno de los sectores que ahora mismo está generando pues mayores beneficios y que creemos que va a continuar, ¿no? Las empresas siguen mostrando un guidance o una expectativa, hoy lo decías ahora con Thales, lo vimos con Rheinmetall, que van a seguir incrementando sus beneficios debido a estas partidas y contratos de cara a los próximos meses y es uno de los sectores muy a tener en cuenta de cara a los próximos meses. Pues Manuel Pinto, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente y un placer. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.